Padre, te damos gracias en esta noche por afirmar nuestros corazones con tu palabra, Señor. Permite que en esta hora nosotros podamos oír con claridad tu voz al interior de nuestro corazón. Podamos poner por obra lo que tú estás hablando, Señor. Bendito Dios, para que podamos estar fuertes, firmes, para que nuestra casa sea una casa sobre la roca. Bendito Dios eterno y Padre amado. Gracias por cada una de las personas que tú trajiste en esta noche, por todos los que nos están viendo, Señor, a través de los medios. Bendito Dios omnipotente. Permite que todos en esta noche seamos tocados de una manera sobrenatural, bendito Dios. Que tu espíritu llegue profundo, toque profundo nuestro ser interior y que seamos edificados poderosamente con tu palabra, Padre. Muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy buenas noches. ¿Todos están bien? Muchas saludos del pastor Julián y de su esposa, que los extrañan mucho. Ya casi están nuevamente aquí con nosotros. Quiero que compartamos una palabra que está en Hebreos, en el capítulo 4, y vamos a leerlo del versículo 12 al versículo 16. Hebreos 4, del 12 al 16, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos textos nos declara el Señor en su palabra que las escrituras, que la palabra de Dios tiene el poder de entrar profundo a nuestras vidas y darnos la capacidad de discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre las cosas que son pecaminosas, ¿cierto? Y las cosas que podemos aceptar en nuestras vidas. Y más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 14, ahí en Hebreos, el Señor declara que Él nos ha dado unos sentidos espirituales y que esos sentidos espirituales deben ser ejercitados. Veamos allí en el versículo 14 del capítulo 5. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, menciona el Señor que así como nosotros tenemos unos sentidos naturales, tenemos también unos sentidos que son espirituales, y esos sentidos deben ejercitarse cada día. Dice que están ejercitados por el uso, o sea que tenemos que estar cada día en ese ejercicio, en esa práctica de poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, de estar clamando por el discernimiento entre lo que podemos escoger y lo que no podemos hacer, de cada día estar escogiendo entre aquello que afecta nuestra relación con Dios y aquello que nos permite acercarnos más a Él. Menciona ahí el capítulo 5, versículo 14. Nuevamente ahí en el capítulo 4, en el versículo 13, dice que todo lo que nosotros hacemos, ¿quién se está dando cuenta de eso? El Señor. Dice que Él, ante sus ojos, todas las cosas están desnudas y están abiertas. Y menciona que de cada uno de nuestros actos
¿Qué debe pasar delante de su presencia según el versículo 13? Que debemos dar cuenta, ¿no es cierto? El versículo, o sea que cada una de nuestras acciones debemos cuidarla. Por eso en el capítulo 5 dice, ustedes tienen que ejercitar los sentidos espirituales para que cada día podamos hacer lo que es correcto delante de Dios. Porque nuestras acciones están siendo vistas por Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, cada una de nuestras acciones, Dios las está pesando delante de Él. Y aún dice que Él como sacerdote, Cristo Jesús como sacerdote, se compadece de las debilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que ignore que nosotros tenemos debilidades, pero declara que Él tiene la capacidad, que Él tiene el poder para fortalecernos en nuestra debilidad, de compadecerse de nosotros de manera que no tengamos que caer en la debilidad. Las debilidades que tenemos no deben ser la justificación para que practiquemos pecados. Más bien, nuestras debilidades son un pretexto para estar corriendo de una manera continua al Señor y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Entre más débiles, levanten las manos aquí los que son débiles. Uy, qué bien. Porque esa debilidad que todos tenemos nos da la oportunidad de estar buscando al Señor todos los días para hallar el oportuno socorro. O sea, que nuestra debilidad no puede convertirse en una causal de tropiezo, una causa de tropezar y de caer profundo en los pozos que el enemigo pone a nuestro alrededor, sino que nuestra debilidad debe estar pegándonos continuamente al Señor como nuestra fuente de poder, de fortaleza. Recuerden que la Escritura declara, diga el débil, fuerte soy, pero ¿soy fuerte en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí en el versículo 16 menciona, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que está mencionando que con la muerte de Cristo Jesús y con ese sacerdocio que es eterno al estar allí en la presencia del Padre y por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, a nosotros se nos abrió una puerta de entrada a este trono. Y menciona que este trono es el trono ¿de qué? De la gracia. ¿Qué se encuentra allí en ese trono? Dice en el versículo 16 del capítulo 4, ¿qué podemos encontrar en ese trono? Dice misericordia y gracia para el oportuno socorro. Imagínate que tú tienes la puerta de entrada abierta para que en todo momento tú puedas entrar a ese trono de la gracia, y del trono de la gracia va a fluir para ti misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, Dios está las 24 horas del día dispuesto para darnos de su misericordia y para darnos de su gracia. Y menciona aquí que el Señor nos dio esa entrada a ese trono. Es un trono al que tú tienes que estar entrando continuamente para que el Señor fortalezca tu vida y no tengas que caer en tus debilidades. La iglesia tiene que acudir a ese trono. La iglesia debe entender lo que sucedió bueno para nosotros en la obra de la cruz. Cuando el Señor revela la obra de la cruz en nuestras vidas, nos da a conocer lo que legalmente sucedió allí, que nos favorece. Recuerda que el domingo leíamos en Colosenses, en el capítulo 2, del versículo 13 al 15, que al morir el Señor en la cruz del Calvario y también al resucitar, nos dio vida juntamente con Cristo. 1. 2. Nos perdonó todos nuestros pecados. Imagínate que cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, había una lista tan larga de pecados que pesaba sobre tu vida, y cuando tú decidiste de todo corazón aceptar a Cristo, la lista quedó completamente en blanco. En blanco, ninguno de esos pecados quedó pesando sobre ti y Dios no te recuerda ni uno solo de ellos, ni uno. ¿Cuántos pecados habías cometido tú antes de conocer a Cristo Jesús? Cuando recibiste esa gracia, todas tus faltas fueron perdonadas en la cruz del Calvario. Por eso dice que Él anuló el acta
que había contra nosotros, esa acta que nos separaba de Él, que nos hacía enemigos del Señor. Había una enemistad entre el Señor y nosotros, pero el Señor clavó esa acta que pesaba sobre nuestras vidas para reconciliar nuestras almas, nuestros corazones con nuestro Padre Celestial. Y también hablamos el domingo de que en la cruz del Calvario el Señor había despojado a los principados, a las potestades que había triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. Y recuerden que ese triunfo en la cruz del Calvario de Cristo Jesús nos capacita para hacer la obra de Dios. Cuando Cristo se aparece a sus discípulos en Mateo 28, les dice: toda autoridad y toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos, o sea, el camino estaba abierto. La iglesia recibió potestad, recibió autoridad para que hiciera la obra de Dios. Y recuerden que dentro de lo que el Señor le concedió a la iglesia, le concedió sanar a los enfermos, libertar personas que estaban endemoniadas, le concedió predicar el evangelio, hacer señales, milagros, hacer prodigios. Todo en el nombre de Cristo Jesús. O sea, la iglesia recibió ese derecho, esa potestad para ir y atraer a aquellos que han sido llamados por el Señor para su presencia. O sea, imagínate todo lo que pasa con nosotros cuando reconocemos que tenemos un trono donde podemos hallar gracia y oportuno socorro. Pero eso que tú has recibido de parte de Dios, debes celarlo y debes celarlo a muerte. Mira lo que dice ahí Hebreos 12, del versículo 22 al 29. Hebreos 12, del 22 al 29. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, ahí está hablando de Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, hay un trono en el cual hay gracia y hay oportuno socorro para nosotros, hay misericordia, pero debemos cuidar nuestro caminar en la tierra, porque aquí está declarando que Dios también es fuego consumidor. Y dice que la manera como debemos caminar delante del Señor, ¿cómo es? En el versículo 28. ¿Sí? ¿Con qué? Con dos cosas. ¿Cuáles dos? Con temor y reverencia. O sea, de ninguna manera, porque Dios nos ha abierto las puertas de los cielos, porque derrama su bendición sobre nuestras vidas, debemos volvernos confianzudos con el Señor, ni debemos convertir la vida espiritual en una recocha. ¿Sí? Debemos ser con temor, estar con temor reverente delante del Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. A Él es al cual nosotros servimos, a Él es el que le debemos nuestras vidas. Y no podemos tomar la vida espiritual como un juego, porque el Señor va a demandar eso de nosotros. Ahí dice que Dios es fuego consumidor, y en el capítulo 4 leíamos que delante de Él tenemos que dar cuentas. O sea, la vida cristiana, la vida con Dios no se puede vivir de cualquier manera. Recuerden que hablábamos el domingo que estamos en medio de una gran confrontación. La iglesia vive una guerra, y es una guerra a muerte, y es una guerra que, ¿cómo les parece?, no podemos perder. La tenemos que ganar. Además, porque el Señor ya declaró que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores.
El apóstol Pablo declara una lista de cosas que bien podrían separar a una persona de Dios, pero él dice, nada de esto me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Menciona la riqueza, menciona la pobreza, la enfermedad, la desnudez, lo alto, lo profundo, los peligros, la espada, el hambre, las persecuciones, todo. Y el apóstol Pablo dice, nada de estas cosas me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú realmente estás en Cristo Jesús, no hay nada que te pueda separar de su amor, ¿sí? Quería tocar este texto o estos textos de Hebreos para mencionar que hay un trono que nos favorece cuando estamos en Cristo Jesús, pero también es el trono de donde pueden salir las sentencias en tu contra cuando haces cosas que son irrespetuosas, cuando haces cosas que son pecaminosas, porque según el Salmo 89:14, ese trono de Dios es un trono de justicia y juicio. Dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Así que desde ese mismo trono, donde tú eres bendecido hasta los huesos, desde ese mismo trono se podrían proferir sentencias sobre tu vida si tú no caminas rectamente con el Señor y si en lugar de honrarlo, tú das la espalda a Él. Si en lugar de honrarlo le das la espalda, el Señor puede traer sobre tu vida cosas que son muy difíciles, muy dolorosas. Dios se lo advirtió a su pueblo diciéndole, si ustedes caminan conmigo, yo los voy a bendecir, les voy a sobreabundar, pero si ustedes me dejan, yo voy a traer sobre ustedes la espada, el hambre, van a ser perseguidos en todas las naciones. En medio de los asedios a sus ciudades se van a tener que comer a sus propios hijos del hambre. Y cuando miramos la historia de las Escrituras, nos damos cuenta que fue así, que realmente en tiempos de asedios, ellos mataron a sus hijos para comérselos, porque ya no soportaban más la hambruna que estaban viviendo. Así que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos bendice hasta los huesos, pero también es un Dios que es fuego consumidor y que no tendrá por alto, no pasará por alto nuestras faltas graves delante de su presencia. El domingo mencionábamos a través de Primera de Corintios, miremos allí, Primera de Corintios capítulo 10, que siendo ese pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido para llevarlo a la tierra prometida, dice que a la mayoría de ellos no se agradó el Señor y que muchos de ellos perecieron por diferentes causas. Y yo quiero tocar en esta noche, hice ese paréntesis o esa entrada para que tengamos en cuenta una cosa de las que prácticamente destruyó gran parte del pueblo de Israel en el desierto. Y aparece en el versículo 10. Primera de Corintios, versículo 10. Primera de Corintios 10, versículo 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Recordemos que en Números capítulo 16, un hombre llamado Coré se levanta en rebelión contra Moisés y contra Aarón. Está Coré, Datán, Abirán y On. ¿Sí? Estas 4 personas se levantan en medio de la congregación diciendo, ¿por qué Dios tiene que hablar solamente a través de Moisés y Aarón? Si nosotros también somos levitas. Realmente Coré era levita, su familia era levita. Y él promovió una rebeldía a otros 250 personas diciéndoles, vamos a protestar, levantémonos contra la autoridad que el Señor ha puesto en este lugar. Se levantaron en una protesta tan impresionante y se hicieron también incensarios para incensar delante del Señor. Y Dios dijo, Moisés les declara, pues entonces hagamos una cosa, pongámonos delante de Dios y que Dios defienda al que es de Dios. ¿A quién escogió Dios? Porque recuerden que Moisés no se puso, Moisés fue escogido por el Señor, ¿sí? Dios tenía un propósito con él desde el vientre de su madre. Entonces ellos
le dice Moisés a su pueblo, esperemos a ver qué hace Dios. Si Él hace una gran señal, como por ejemplo que se abra la tierra y se los trague, entonces ustedes no son, ¿cierto? Pero si no, entonces aceptamos que también sobre ustedes está el liderazgo. Y efectivamente sucedió de esa manera, se abrió la tierra y se tragó a Coré, Datán, Abirán y On, junto con sus familias. Sus hijos no perecieron, porque más adelante Números declara que los hijos de Coré no murieron, para que quedara esa descendencia de Coré. La tierra se abrió y tragó a estos 4 hombres con sus familias, con sus tiendas y todo lo que tenían. Y salió plaga de Dios que mató a los 250 hombres que tenían sus incensarios. Después tomaron los incensarios y los llevaron a la casa de Dios, y el pueblo quedó tan indignado con lo que había sucedido que al día siguiente se levantaron a protestar contra Dios. Y le dijeron a Moisés, o sea que usted nos trajo aquí a matarnos. Mató usted a nuestros hermanos, mató a Coré, mató a Abirán, a On, ¿sí? A Datán, mató a nuestros hermanos, a estos 250 hombres, o sea, nos van a matar a todos pues. Y dice que se levantó la nube de Dios en un furor impresionante y se extendió una plaga que empezó a matar gente. La gente empezó a caer muerta. Imagínate la escena, que donde iba esa nube de muerte, ese destructor, la gente iba cayendo muerta, 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 muerta. Eso parecía como las fichas de un dominó. Todos cayendo muertos, y Moisés está muy impresionado, pero una cosa muy bonita que nos habla la Biblia de Moisés es que Moisés junto con Samuel aparecen como los 2 intercesores más poderosos de las Escrituras. En Jeremías capítulo 15. Y Moisés dijo, ¿cómo va a morir toda esta gente? Aarón, coge el incensario, coja carbón del altar y póngale abundante incienso y póngase entre los vivos y los muertos. Y Aarón salió corriendo, se puso en medio de los vivos y los muertos y empezó con su incensario a levantar aroma para Dios, y hasta ahí llegó la mortandad. ¿Cuántas personas murieron en esa mortandad? 14.700 personas, más 250 que habían muerto el día anterior, más Coré, Datán, Abirán y On y sus familias. Estamos hablando de más o menos 15.000 personas que murieron por el destructor. Si fue una de las plagas que más mató a gente en la Biblia, debemos tener en cuenta eso. O sea, ¿por qué Dios los mató? Y dice la Escritura que no murmuren como ellos murmuraron y murieron por el destructor. Mira, si la murmuración mató a 15.000 personas de un día para otro, debe ser que es algo muy delicado. Y creo que es un tema que debe estar en nuestros corazones y que debemos ponerle mucha atención. Porque de las plagas que más mató gente fue la murmuración y los pecados sexuales. Porque recuerda que por la fornicación murieron 24.000 personas y por la murmuración murieron 14.000. O sea, el 60% de los 24.000 más o menos de los que habían muerto. Quiere decir que esta falta se considera tan grave en la palabra del Señor que si no le ponemos atención, bien, desde el trono podría salir alguna sentencia hacia el pueblo de Dios por murmurar. Recuerda que estamos hablando de ese trono del Señor, donde podemos hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro, pero donde también se manifiesta el Dios que es fuego como consumidor. Y aunque Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido desde esa época y lo ha sido hasta este día, el Señor no le ha pasado por alto sus maldades, sus pecados. O sea, el Señor dice que al que ama, Dios lo disciplina. ¿Sí? Y aún vemos que en la palabra, cuando Aarón y María se levantaron a murmurar contra Moisés, porque Moisés se casó con una mujer cusita. Recuerden que las mujeres cusitas eran mujeres muy morenas de África, y él se enamoró de una mujer negrita. Nosotros hoy por hoy pues no vemos nada de raro en eso, pero ellos como nación, como raza judía, pues habían cuestionado la decisión de Moisés, que se había enamorado de una mujer negrita, y criticaron, y finalmente el Señor iba a traer una sentencia sobre Aarón y sobre María, y María quedó con plaga 7 días, una plaga de lepra, y tuvo que salir del campamento como un castigo de Dios hasta que se le quitara la lepra y pudiera regresar al campamento. Así que
¿Por qué es tan grave murmurar? Mira lo que dice Santiago 4, versículo 11. Santiago 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Sí? O sea, está mencionando que el que murmura o el que juzga está juzgando a la ley, está juzgando lo que el Señor estableció. ¿Cómo explicamos eso? Mire, en Romanos, en el capítulo 1, menciona que la gente del pasado no tuvo en cuenta a Dios. Dice que no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron necios y se hicieron idólatras. ¿Cómo empezó el declive de esa generación? No tuvieron en cuenta a Dios. Y la escritura dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cometiendo actos indecentes. Lo que viene después de que ellos empezaron a practicar estas maldades es tremendo, porque dice que se hicieron detractores, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, toda clase de maldad. Pero ¿por qué esa generación llegó a tal condición de perversión? ¿Quién los entregó a eso? Dios. ¿Por qué los entregó Dios? Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no por murmurar, sino porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a esos malos deseos. O sea, la maldad de ellos empezó por no tener en cuenta a Dios. Así que si ellos eran detractores, aborrecedores de Dios, aborrecedores de sus padres, asesinos, implacables, soberbios, era porque estaban bajo un juicio de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable tú, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, dice, tú no puedes juzgar esa condición en la que ellos estaban, porque ellos estaban en esa condición por una ley de Dios. ¿Me comprenden? O sea, Dios los entregó a eso. ¿Quién puede frenar esas cosas? Como la locura de Nabucodonosor. Cuando Dios entregó a Nabucodonosor a la locura, mira, se podrían levantar todos los intercesores de esa época a clamar y no iban a lograr absolutamente nada. Porque Dios ya había decretado que eran 7 tiempos. 7 años Nabucodonosor iba a estar loco, no importa cuántos ayunos hiciera todo Babilonia. Así Babilonia se metiera en ayuno, así Babilonia se leyera la Biblia, así se volviera cristiana. No iban a impedir que Nabucodonosor estuviera loco 7 años, porque eso ya había sido declarado. ¿Desde dónde? Desde el trono, desde el cielo. Eso fue declarado desde el trono de Dios. Desde allá donde se haya gracia y misericordia para el oportuno socorro, también se decretó que Nabucodonosor iba a estar loco 7 años. ¿Quién podía juzgar eso de Nabucodonosor? Nadie, porque eso era una ley de Dios. Así que el que juzga, como dice Santiago, el que juzga o murmura, murmura de la ley. Porque finalmente, mira, cuando tú ves a una persona tan torcida, cuando tú ves a una persona que está haciendo toda clase de maldades, nosotros debemos entender que esa persona está bajo un juicio de Dios. Como el hombre que cae en adulterio, que la Escritura declara que el hombre con el cual Dios está airado es entregado al adulterio. O sea, para que un hombre que dice ser de Dios caiga en adulterio, es porque hace rato empezó a pisar cuerdas de alta tensión que no podía tocar.
Nadie cae al adulterio de sorpresa. Nadie puede decir, ve, estoy súper bien con el Señor, y por la tarde, ve, caí en adulterio. No, tiene que ser que hay una secuencia, hay unos sucesos con los cuales esa persona empezó a jugar, que provocaron a celos a Dios, que provocaron su indignación, y entonces el Señor dice, como tú no me estás teniendo en cuenta, te voy a entregar a los malos deseos de tu corazón. ¿Ves cómo funciona? ¿Desde dónde se decretan esas cosas? Desde el trono de Dios. Y aquí declara que el que está murmurando, el que está juzgando a la ley. ¿Sí? Ya te lo expliqué a través de Romanos capítulo 2, ¿cierto? Inexcusable eres tú que juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ninguno podía juzgar esa condición de murmuradores, de detractores, de soberbios, de altivos, de desobedientes a los padres, de idólatras, de afeminados, de homosexuales. No podía censurar nada porque la gente estaba bajo un juicio de Dios. Cualquiera que murmurara contra eso está murmurando contra la ley. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me comprenden la situación? Muy bien. Miremos esto. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Dice así. Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aparece un texto que parece estar fuera de contexto, pareciera que no cabe dentro de lo que venimos hablando, pero que ya les voy a explicar que sí hace parte de esto. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dice que cuando una persona juzga, con la misma medida y con la misma intensidad que está soltando su juicio, con esa misma medida va a ser juzgado. Y que cuando una persona está ensañada en juzgar a otro es porque en su ojo tiene una viga. Entre más criticón tú eres, entre más criticona tú eres, entre más juzgas, entre más murmuras, más grande es la viga de tu ojo. No tienes una pequeña paja en tu ojo, sino que tienes una viga y no puedes ver hacia adelante. Esa viga te enceguece, te tapa la visión, no te deja ver y estás muy propenso a caer en cualquier hueco. ¿Sí? Entonces dice, saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ayudar a tu hermano. O sea, cuando tú ves el error en tu hermano, la posición no puede ser de crítica, la posición tiene que ser de ayuda. Porque dice, saca la viga de tu ojo, no para que censures la paja del ojo de tu hermano, sino para que lo puedas ayudar. ¿Sí? O sea que mi posición frente a las debilidades de los otros y frente a su maldad y frente a todo lo que están viviendo, no es de censurar, ni de juzgar, ni de murmurar, sino más bien de prestar una ayuda. Porque dice, quita primero la viga para que puedas sacar la paja. O sea, es una posición de ayuda, tú vas a hacer algo por los demás cuando tú seas sano de la murmuración, cuando tú seas sano del juicio, vas a poder ayudar a los tuyos, vas a poder ayudar a tu familia, porque mientras tengas una posición de crítica y de juicio, jamás te vas a poder acercar a esos corazones porque estás juzgando la ley, porque primero que todo te hallas peleando contra el Señor. Cuando tú criticas a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, la gente de la iglesia, tú te hallas en una lucha que te va a desgastar. Tú estás peleando contra el Señor, estás juzgando la ley, no puedes ayudar. Pero cuando tú sacas la paja, la viga de la murmuración y de la crítica, tú vas a tener la capacidad para brindar ayuda, ya no desde el juicio ni desde la murmuración, sino desde la compasión, desde la misericordia, desde el amor. ¿Ves?
Entonces, mira qué precioso esto. Y menciona ese texto, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muchas personas piensan que no dar lo santo a los perros es que no le puedo predicar a gente que no me está escuchando, que yo no puedo predicarle a este porque no me quiere oír. Entonces usted le predica a alguien y otro viene y le dice, no le eche la perla a los cerdos, no ve que ese no oye. Y piensa que esa persona es un cerdo o es un perro. Pero mira que el texto no tiene nada que ver con la predicación del evangelio. Porque yo era un perro y yo era un cerdo entonces, antes de conocer a Cristo. Pero la persona que me predicó la palabra no me vio como un cerdo ni me vio como un perro, sino que insistió en predicarme el evangelio, insistió en orar por mí. Y vea esta belleza aquí parada hablando del Señor. O sea, tú no puedes desmayar de hablarle a la gente de Dios porque tú no sabes exactamente quién podría ser un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol, una persona super usada por el Señor, un intercesor, una persona de adoración, de alabanza. Tú no lo sabes, por eso tú no puedes catalogar a la gente así. El texto no está relacionado con la predicación del evangelio. El texto está relacionado con tu actitud y mi actitud de juzgar. Cuando tú juzgas, estás tirando las perlas a los cerdos, a los perros. Cuando tú juzgas, estás exponiendo tu riqueza espiritual. Todo lo hermoso que Dios te haya dado, dones, habilidades, talentos, capacidad para hablar la palabra, cosas impresionantes. Cuando tú estás juzgando y estás murmurando, tú estás desechando esa riqueza. Es como si la estuvieras dando a los perros, echando las perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque cuando tú juzgas, cuando tú murmuras, vienen demonios que tienen autoridad legal para despojarte de la riqueza que Dios te haya entregado. ¿Ves? O sea, el asunto es delicado, tenemos que prestarle atención a esto, porque si tú juzgas y si tú murmuras, te expones a perder tu riqueza espiritual, porque está diciendo, con la medida con que tú juzgues vas a ser como medido. Lo que tú sentencias sobre otro es lo que va a venir sobre tu vida. ¿Para qué tú te vas a echar una sentencia de esas encima? Mira, yo conozco la historia de una dama que se enteró de que su hermana estaba en embarazo. Y esa mujer se ensañó con su hermana, pero impresionante, impresionante. Le escupió la cara, la echó de la casa, dijo que ella era una cualquiera. Y le dio hasta que, mejor dicho, se cansó. El tiempo fue pasando, hasta que le llegó la cuenta de cobro a esta mujer. Con la medida con que mediste a tu hermana, te será medido. Como Nabucodonosor. Un año después se escucha la voz desde el cielo donde dice, se cumplió el decreto. ¿Y qué pasó con esa dama? Tuvo un matrimonio donde su esposo era un violador. Su esposo terminó en la cárcel por violador. Una de sus hijas trabajando en la prostitución. Y otro de sus hijos murió de una enfermedad terrible por su promiscuidad. Le pasó el trono, la cuenta de cobro, y le dijo, tú me diste y fuiste intensa en tu medida, ahora vas a recoger. Y sabes una cosa, la escritura dice que el que siembra viento cosecha torbellino. Tú no coges un grano de maíz y lo siembras y luego recoges un grano de maíz, porque un grano de maíz da una mata, una planta de chocolo, un grano de maíz de mazorcas. ¿Y sabes cuántas mazorcas da una planta? 3. Normalmente da 3 mazorcas. ¿Sabes cuántos granos tiene 3 mazorcas? ¿Muchos o pocos? Tiene muchos. Entonces, tú sembraste, ¿cuántos granos? 1. Y cosechaste muchos. Eso funciona para bien y también funciona para mal.
Si tú siembras bueno, vas a cosechar bueno, pero si siembras malo, vas a cosechar 3 mazorcas, así que empieza a contar granos. ¿Ves? Por eso este tema, que es un tema que el Señor me lo puso en estos días, a compartirlo con algunas personas, y mientras estaba compartiendo, yo sentía que debía compartirlo también con ustedes, porque es un tema que trajo mortandad al pueblo de Israel, mató 15,000 personas en ese momento, o sea que es un tema delicado, muy delicado. Y mira 1 Corintios 12:20. Bueno, ¿qué es murmurar? Bueno, según los diccionarios dice hablar una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. Se la repito. Hablar una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. Hablar mal de una persona que no está presente. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso es el significado de murmurar. Miremos 1 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Los puse a buscarlo y yo no lo había buscado. 2 Corintios 12. Les había hecho primera. No murmuren, murmures. 2 Corintios 12. 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo les está diciendo, mire, me temo que cuando vaya los voy a tener que regañar. Me temo que ustedes no me hallen como quieran, o sea, que me vean la buena cara, porque ustedes me van a conocer es exhortándolos fuertemente, porque lo que está pasando entre ustedes, entre las cosas que estaban pasando, era la murmuración. O sea que la murmuración, dice el apóstol Pablo, que la trata como un asunto tan delicado que nos tenemos que poner serios. Me temo que cuando vaya a ustedes, ustedes no me van a ver como quisieran, me van a ver muy serio porque este tema lo tenemos que tratar. Y dentro de las cosas que tenía que tratar está la murmuración, o sea, y era una situación que tenía que remediarse. No era una cosa que debiera estar suelta, era un asunto que tenía que ponérsele remedio, control. Y en Filipenses, en el capítulo 2 del versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin murmuraciones ni contiendas. Y miremos este texto de Judas del versículo 8 al versículo 16. Judas, del versículo 8 al 16. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿estamos todos ahí? Sí, en Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Recuerda que esta es una escena que aparece en Zacarías. Sino que dijo, el Señor te reprenda. Imagínate, y es el diablo. Y el ángel dijo, no lo puedo censurar, no lo puedo juzgar, no puedo soltar una sentencia. ¿Contra quién? Contra el diablo. Y el diablo como es de diablo. Y el ángel dijo, silencio, el Señor te reprenda. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, perecieron en la contradicción de Coré. Mira lo que declara de este grupo de personas. Menciona a 3 clases de gentes, Caín, Balaán
y Coré fue el que se rebeló contra la autoridad. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Menciona los que hicieron tropezar al pueblo de Israel, ¿cierto? Menciona Caín, menciona Balaán, menciona Coré, y dentro de las características que menciona de ellos como gente perversa, porque imagínate toda esa descripción, dice ustedes están 2 veces muertos. Tal vez está mencionando ahí lo de la muerte segunda, que la muerte muere una vez y después sacados para el juicio eterno, y dice el Apocalipsis, y esta es la muerte segunda, ¿cierto? Cuando ya son echados al lago de fuego, y menciona que este grupo de personas son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y cuando le hablan a la gente bonito, lo hacen para obtener favores de ellos. O sea, les sobran el hombro, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. ¿Sí? ¿Les parece delicada la murmuración o no? Levanten la mano el que ha murmurado, la verdad. Uy. Qué horrible. Ustedes sí son muy horribles. Bueno, si lo hemos hecho, a partir de esta noche no lo podemos volver a hacer. Porque por esta razón viene el juicio de Dios sobre nosotros. Y te lo voy a mostrar también con la palabra. Primero, miremos 1 Timoteo 5, versículo 19. Primera de Timoteo 5, versículo 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Sí? Aquí anciano, recuerden que lo que es Timoteo, Tito, Timoteo y Tito, el apóstol Pablo da unas recomendaciones para los obispos, para los diáconos, para los ancianos. Y la parte de los ancianos eran aquellos que ejercían su labor de pastores, que discipulaban a la iglesia, que le enseñaban la palabra, y la gente pues que estaba protegiendo el rebaño. Los diáconos era más un grupo dedicado al servicio, ¿cierto? Entonces dice que contra una persona que está en autoridad dentro del cuerpo que nosotros estamos dentro de la iglesia, tú no puedes admitir una acusación de un anciano si no tienes 2 o 3 testigos. ¿Qué implica eso? Que cuando hay una acusación contra un anciano, tiene que estar el anciano y tienes que estar tú, si eres el que está acusando, pero tienes que traer 2 o 3 testigos de la falta que el anciano cometió para poder testificar que realmente eso fue cierto. Normalmente nosotros, como les decía el domingo, cuando soltamos las cosas le decimos a la persona, pero no le diga que yo le dije, porque yo no me quiero meter en problemas. Pero resulta que si tú dijiste, te tienes que meter en el problema. Tienes que meterte de nariz en el problema, porque tú eres un testigo. Ahora necesitamos otro y otro. ¿Me comprendes? ¿Sí? Porque si lo seguimos haciendo de la manera como lo venimos haciendo, nos estamos acarreando muchos juicios de Dios. Después vas a estar pesado para orar, no vas a entender la Biblia, te va a dar pereza congregarte y vas a empezar a odiar el cuerpo de Cristo. Vas a sentir una pereza de venir a congregarte y de encontrarte con tus hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y van a empezar a venir muchas cosas malas sobre tu vida
porque estuvimos hablando de que los que murmuraron en el Antiguo Testamento, ¿murieron cuántos? Murieron prácticamente 15,000 personas. O sea, y este método debemos aplicarlo para todos. Si tú tienes algo contra alguien, cita a la persona, cita a las personas que la vieron y pues hablamos. Si es de restaurar, se restaura. Si es de echar a la persona de la iglesia, pues la echamos. Tú dices, eso no debe hacerse, pero la Biblia menciona que sí. Porque hay gente dentro del pueblo de Dios que no está para buscar a Dios, sino para hacer de tropiezo a las personas. Dice que hay hombres que se disfrazan de ovejas y que se llevan a mujercillas cargadas de pecado. O sea, no podemos permitir que un hombre o una mujer vengan aquí a destrozarnos sexualmente. Toca decir, vea, este señor ya ha hecho caer a 3 personitas aquí en adulterio. Así que hoy públicamente estamos declarando que él se tiene que ir de esta congregación. No es grato para nosotros, porque no podemos tratar a un hombre endemoniado como si nos estuviera haciendo un favor, con el pretexto de que tenemos que ser misericordiosos y muy buena gente. Si aquí viene una persona que está estafando a este, ¿qué nos toca hacer? Decir, vea, tengan cuidado con este señor y se llama fulano de tal, el apellido es tal, y está la foto, pues, no quiso venir porque mostramos la foto allá, decimos, es un estafador. Tengan cuidado con esta persona porque es un estafador, porque si no nos va a hacer demasiado daño. ¿Me comprenden? O sea, la iglesia realmente muchas veces no pone en práctica lo que el Señor ha declarado acerca de los asuntos como se tienen que tratar. Y lo declara así. Mira, si todos nosotros confesáramos públicamente nuestros pecados y reconociéramos nuestras faltas, no tendríamos miedo de que los demás se enteren. Y no estaríamos bravos con nadie que porque contó. Y usted fue y le contó al pastor, no. Mira, cuando el Señor empezó a hacerme libre de mis pecados, me puso como un interés tan grande primero de contarle a mi esposa todo lo que había pasado con mi vida en el área sexual. Después me puso a contárselo al liderazgo de la iglesia. Cosas que habían pasado antes de conocer al Señor que me avergonzaban demasiado. Después lo conté en las células. Después lo conté en una emisora. Después lo conté en la televisión. Después lo conté en todas partes. Y a veces iba hablando con alguien en la buseta y empezaba a contarle mi testimonio. Cuando caía en cuenta que iba en una buseta y todo el mundo mirando a... Uy, qué hombre este. Dentro de lo que yo hablaba y que muchas personas se molestaron conmigo, porque decían, este hombre es un escueto. Este hombre sí es escueto, eso va contando las cosas como si a nosotros no importara. Pero ¿cómo les parece que en la Biblia dice que cuando ellos vinieron al bautismo de Juan, confesaban públicamente sus pecados? Y en el Antiguo Testamento ponían las manos sobre los corderos, confesaban sus pecados, y esos pecados pasaban a los levitas los ponían las manos sobre los corderos y los corderos morían por el pecado de estas personas. ¿Y sabes por qué yo hablé de esas cosas? Porque no quería tener nada guardado en mi vida, porque no quería que el diablo tuviera ningún derecho legal sobre mí, porque no quiero tener la cara tapada delante de nadie, porque quiero andar con la frente en alto delante del Señor. Y si Dios sabe mis pecados, no me importa si todo el mundo lo sabe, porque el que los tenía que saber los supo en el momento en que yo los estaba haciendo. Y mis juicios, los juicios sobre mi vida no vienen de parte de la gente, ni mis favores vienen de parte de la gente. Los favores y los juicios para mi vida vienen directamente de Dios. Vienen directamente del Señor. Así que no tengo nada que esconderle a ninguno de ustedes. Y no quiero tener nada que el diablo use para darme madera toda la que quiera. ¿Me comprendes? Si todos somos libres de nuestra... Mira, en una ocasión yo les he contado eso. Estaba con un grupo de confraternidad carcelaria. Tenía problemas hasta esa época, 6 años después de haber conocido al Señor. Todavía tenía problemas con la pornografía. La noche anterior a esa reunión con confraternidad de 22 personas, me quedé viendo en la televisión algo que tenía que ver con pornografía. Me sentí sucio. Y yo dije, yo tengo que hablar de esto. Quería hablar con el pastor Julián, no pude hablar con él ese momento. La mañana siguiente ya estaba sobre el tiempo para ir a dar un seminario que se llamaba, imagínate, la realidad de la redención en Cristo. Porque muchos de nosotros a veces hablamos cosas que no estamos viviendo.
porque hablamos de una redención que no estamos experimentando, porque hablamos de libertad que no tenemos. Cuando yo llegué a ese lugar y vi a todas esas personas ahí, les dije, mire, perdónenme, yo les voy a decir una cosa, si después de lo que yo les diga, ustedes consideran que no soy la persona adecuada para estar aquí, me lo dicen y yo me voy. Anoche estuve viendo pornografía. 22 personas quedaron con los ojos abiertos, paralizados, y yo más paralizado que ellos. Levantó la mano una señora ya de avanzada edad, de cabello largo, de falda larga, no tenía nada de maquillaje, y yo dije, esta señora me va a dar muy duro. Y me lo merezco por hipócrita, me lo merezco por falso, me lo merezco por pecador, Padre, que me dé duro, duro, duro. ¿Y sabe qué dijo? ¿Y qué hacemos? Yo tengo ese mismo problema. Y empezó a hablar de sus faltas, de sus pecados. Cuando esa señora terminó, el señor que estaba enseguida se quedó mirándola y dijo, pues si esta pudo, yo también puedo. Y se paró en medio de todos y empezó a confesar todos sus pecados. Y luego el siguiente dijo, pues seguramente sigo yo, ¿no? Siguió ese y ese y ese. 22 personas en una mañana hablando con todo el grupo de todos los pecados que tenían encima. ¿Saben cómo se glorificó Dios en ese día? Dios trajo libertades pero impresionantes por la sola confesión de pecados. Si la iglesia aprende a ser libre y transparente, no tiene que temer nada delante de nadie. Nada delante de nadie. Tus asuntos van a estar arreglados allá en el trono del Señor. Y nadie te puede acusar porque Dios ya lo sabía. Y tú no vas a tener problema en confesar y apartarte. Porque recuerda que la Biblia dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Sigue guardando pecados. Y te voy a decir, tú vas a morir en la ruina. No vas a prosperar nada, el dinero no te va a rendir, vas a terminar muy enfermo, agotado, destruido, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero si tú los confiesas y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Confesar y apartarse, no es solo confesar. Tú tienes que confesar y ya nunca más repetir tus pecados. Nunca más puedes volver a ellos. Ay, que volví a caer. Ay, que usted que Quiquecito, usted que es tan chévere y que sabe escuchar pecados, porque usted como que fue muy malo. Aquí vengo otra vez para que me escuche. Vea, ¿cómo le parece que yo este año ya he caído otras 3 veces? Yo, ¿cómo así que usted? Pero si ya hablamos de esto el año pasado y el año antepasado y el otro año antepasado, ¿cómo así que usted cayó 3 veces? Usted no ha nacido de nuevo. Usted no conoce a Cristo, usted no conoce la obra de la cruz. Usted va derechito para el infierno. Porque un hijo de Dios no practica el pecado. La escritura declara en 1 de Juan 3, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos de el diablo. Hay 2 grupos, hijos de Dios, hijos del diablo. El que aborrece a su hermano y practica el pecado es hijo del diablo. Ay, que yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Dice, pues hermano, con esa manera de actuar, no. Con esa manera de actuar, no eres hijo de Dios. Y tenemos que estar claros. Imagínate aquí en una mentira cantando alabanzas, diciendo que Dios es que es santo. Y cuando me muero, Señor, aquí vengo. Y dice, aquí vengo. Tú vas para el juicio eterno. Aquí tu nombre no está escrito. Tú te dedicaste toda la vida a hacer maldades. ¿Cómo tú vas a entrar aquí? Tú pisoteaste la sangre de Cristo. Tú menospreciaste mi palabra. ¿Cómo que tú vienes para acá? Tú no vienes para acá. Aquí no hay lugar para ti. ¿Te das cuenta? Si tú eres libre, no vas a tener temor de que la gente murmure de ti. Hay cosas que la gente dice de uno, mira, nosotros no le tenemos que gustar a todo el mundo. Y hay cosas que seguramente tú piensas de mí que no es necesario que las digas, porque no tienen eternidad, ¿me comprendes? Ay, que ese Quique tan feo. Ay, no, ese Quique sí es muy feo, no, y calvo y todo. Y como predica, dice, hermano, eso no es un motivo para que tú estés hablando de mí. No me lo tienes que decir, ni se lo tienes que decir a nadie, porque eso no tiene eternidad. ¿Me comprendes? Hay cosas que tú piensas de la gente que no tienes que expresarlas. Ay, yo me quiero hacer libre, Quique. Es que yo toda la vida lo vi a usted como un hombre tan feo.
Yo digo, ¿y eso para qué sirve? ¿Tú para qué me estás diciendo eso? No, es que yo me quería hacer libre. No, tú no te quieres hacer libre, tú me quieres ofender. Tú estás ofendido conmigo, o me parezco a tu tío, a tu tía, a tu papá, a alguien que tú aborreces. Pero eso no me lo tienes que decir, eso tienes que llevarlo al secreto. Dime cosas que yo haya hecho en contra tuya. Hablemos de eso. ¿Qué te hice yo para que lo pongamos en la mesa? Pero no me digas que yo soy feo. Estás mintiendo. ¿Me comprendes? Hay cosas que nunca tú las vas a expresar. No tienes necesidad de expresarlas porque con eso ni te haces más grande ni pequeño ni te haces libre de nada. No, eso no tienes que expresarlo. Expresa lo que es de peso, lo que es importante, lo que tiene que ver con tu eternidad. Que yo te guste o no te guste no te lleva al cielo. Que mi forma de predicar no sea grata para ti. Es que no importa, yo te estoy hablando la palabra de Dios. Tú no tienes que verme a mí, tú tienes que ver lo que yo te estoy enseñando. Que es que habla muy suave, que él no grita. ¿Y para qué te voy a gritar? Y tú eres sordo, ¿quieres que te grite? Yo te digo, Dios tiene un trono y desde el trono ejecuta sus juicios y ejecuta sus misericordias. Eso lo tienes que entender, gritado o hablado de la manera más suavecita, eso lo debes entender. Y a mí me parece muy rara la gente que le gusta que le griten. ¿Y por qué a ti te gusta que te griten? ¿Tú crees que Dios te grita? Mira, a mí, el Señor, solo una vez me ha alzado la voz. Solo una vez. Y fue cuando yo dudé de su obra en mi vida. Yo iba por la calle y el Señor me dijo, ¿tú crees que fue en vano? Después me dijo, ¿tú crees que fue en vano? Nada de lo que yo hago es en vano. Tú me has costado mucho. Tú eres muy valioso para mí. Fue la única vez que me alzó la voz. De resto, nunca el Señor me ha gritado en 22 años que llevo vida cristiana. ¿Por qué tú quieres que te griten? Si una verdad es una verdad de Dios, dicha al derecho o al revés, dicha pasito, dicha duro, aquí no se trata de que te griten, se trata de que tú aprendas a obedecer. ¿Ves? Así que no te fijes en lo que no te tienes que fijar, hermano. Fíjate en lo fundamental, en lo que es de peso, en lo que tiene gloria de Dios. En eso tienes que fijarte. Y eso es lo que tenemos que llevar a la mesa para conciliar. No el hecho de que yo como persona te guste o no te guste. Además, tú me tienes que amar. Si yo no te gusto, es tu problema, no el mío. Tú me tienes que amar. No es que debes, tú me tienes que amar. Y si no me amas, estás en un problema con el Señor. Así que tu problema, ese es tu problema, no el mío. ¿Ves? Me tienes que amar. Miremos este Deuteronomio, ya vamos a terminar. Deuteronomio 19, del 15 al 21. ¿Qué pasa cuando tú tramas algo contra alguien? Deuteronomio 19, del 15 al 21. Deuteronomio 19, del 15 al 21. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso, o sea, menciona nuevamente los testigos, pero dice, si alguno le da por ser un testigo falso y de levantar una calumnia, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano,
entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si el testigo venía y decía una falta que era tan grave que era un motivo de muerte y se comprobaba que él había sido falso, a él lo mataban. Si habían delitos que se pagaban, digamos, de una manera drástica, por ejemplo, en una pelea de dos hombres, venía la esposa de uno de ellos y para defender al esposo cogía las partes íntimas del adversario para defenderlo. Ese pecado le causaba que a ella le cortaran la mano. Entonces imagínate que una mujer acusara a otra y dice, sí, él lo cogió allá de las partes nobles, pensando que le cortaran la mano, y comprobaban que esa acusación era falso, era a ella la que le cortaban la mano. Imagínate eso. O sea, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Por eso hay que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos, porque lo que tú piensas de mal contra otro es lo que va a venir sobre ti. Y lo que tú pienses bien hacia otro es lo que va a venir bueno sobre tu vida. Cuando alguien consigue algo, cuando alguien sale adelante, tú debes alegrarte. Tú no debes ponerte envidioso, ni murmurador, ni triste. ¿Cierto? Tú debes ponerte muy contento, porque esa alegría que tú sientes por tu hermano va a traer bendición sobre tu vida. Ay, que me invitaron al matrimonio de Quique y se casó. Ay, yo tan triste, y yo, ¿por qué no me he casado? Y si, ¿por qué estás triste? Si yo soy tu amigo, tú deberías estar muy alegre por mí. Y tu alegría te va a bendecir. Ay, no, y entonces, ¿cuándo el mío, Señor? ¿Cuándo el mío? A ver, y ahí ese porque sí, yo no. Y empieza ahí con la pelea contra el Señor. En vez de estar alegre, contento, regocijado, se pone mal, pues no está trayendo bendiciones sobre su vida. Hay que alegrarse por las bendiciones que Dios trae sobre otros. Porque así como yo le deseo mal a la gente y me pasa lo que yo le deseo, cuando yo le deseo bien, también el Señor trae recompensa sobre eso. ¿Sí? Así que, hermanos queridos, ya les voy a dar estos proverbios, ustedes lo leen en su casa. Proverbios 6, del 16 al 19, menciona 7 cosas que aborrece el Señor. Y dentro de lo que Él aborrece la boca que es mentirosa. Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 19, 5 dice que una persona que sea testigo falso no quedará sin castigo. Y Proverbios 25, 18, leamos ese y terminamos. 25, 18. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Hay una versión que reemplaza ese martillo, cuchillo y saeta diciendo que es como golpear con el hacha, herir con espada y lanzar una flecha, cuando tú te prestas para lanzar una murmuración hacia alguien. ¿Me aman? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, bueno. Más les vale. Hermanos, el asunto es delicado. Si alguien lo llama a decirle, y tal persona, ¿y usted qué piensa? Y dígale, no pienso nada. Pídale a Dios que le revele lo que Dios piensa de esa persona. Pero tú nunca más te vas a prestar para levantar ni comentarios ni murmuración hacia nadie. ¿Sí? Para que después no te veas en líos. Amén. ¿Qué tal si levantamos nuestras voces, levantamos nuestro corazón y le decimos al Señor que nos perdone? Padre, en esta hora estamos pidiéndote en el nombre de Jesús
que tú nos perdones, Señor, porque realmente nosotros hemos sido murmuradores. Y aún para nosotros como cultura, la murmuración es algo natural, como natural en nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos cada vez que hemos murmurado, que hemos juzgado. Levanta tu voz y dile a Dios que tú renuncias. Dile: Señor, renuncio a todo juicio que había en mi corazón contra las personas. Hoy los dejo libres en el nombre de Cristo Jesús de toda palabra necia, de toda murmuración, de todo comentario que yo haya hecho sobre estas personas. Y me hago libre de toda sentencia que pesaba sobre mi vida por haber juzgado y por haber murmurado de tu ley. Hoy me hago libre en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que coloques en mis labios un freno. Ayúdame a guardar silencio frente a lo que no entiendo. Ayúdame a tener respeto por las autoridades, por mi familia, por los que están a mi alrededor, por la iglesia. Hoy me arrepiento de todo corazón por haber murmurado, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por bendecir este lugar con tu presencia. Yo te pido que esta palabra fluya poderosamente en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu palabra traiga arrepentimiento en nuestros corazones. Amado Señor, y que nunca más nosotros repitamos nuestros errores, estos errores que causan mortandad en nuestras vidas, errores, amado Señor, que nos sentencian, que nos quitan riqueza espiritual, que nos ponen en manos de los demonios, como aprendimos hoy, Señor. Te pedimos que tú nos libres de todo juicio y de toda condenación, amado Señor, que nosotros queramos lanzar hacia otros, Padre. Ayúdanos a tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso, bendito Dios omnipotente, y a levantarnos como gente que ayuda, gente que sirve, gente que tiene la disposición de levantar a otros en sus debilidades. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro.